escucha. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, depende de dónde estéis y de qué consideréis lo que es buenos días y buenas tardes. Yo soy Daniel Alguacil, seré el coordinador y moderador de este webinar de hoy. Ya sabéis, un nuevo webinar de Oracle Latinoamérica en su, digamos, especialidad de recursos humanos. El webinar vendrá a durar en total unos 45-60 minutos. Tendremos dos presentadoras para comenzar. En primer lugar, ahí la veis ya a Ivonne Bautista. Ahora os la presento. Y posteriormente a Laura Arias de Oracle. Ivonne nos hablará desde el aspecto conceptual de cómo crear una cultura corporativa sólida, y Laura de Oracle nos hará una visión, un overview de lo que es bueno, pues las herramientas de recursos humanos de Oracle. Posteriormente será el momento en el que podéis intervenir, podéis participar levantando la mano y haciendo las preguntas que consideréis o los comentarios que consideréis directamente vía micrófono. Para eso tenéis que tener un micrófono que funcione. Y también desde ya podéis hacernos las preguntas o los comentarios que consideréis. Antes de pasar a presentaros a Ivonne, os voy a recordar una página que tenemos en LinkedIn. Ahí la tenéis, Human Resources Heroes, en donde encontraréis, aparte de información relacionada, por ejemplo, con la agenda de webinars de recursos humanos que organiza Oracle Latinoamérica, pues encontraréis todo tipo de white papers y documentación y discusiones también alrededor de los recursos humanos. También me gustaría que me respondierais a esta breve encuesta que os paso, a estas breves preguntas. Son muy sencillas, os veo a todos, así que hasta que no me hayáis respondido todos, no continuamos. ¿Quiere conocer más sobre las herramientas de recursos humanos de Oracle? Y ahí os ponemos las opciones que hay por email, por teléfono o directamente. Ahora mismo no nos interesa que nos conectéis. Venga, faltáis unos cuantos. Ya que estamos, vamos a responder todos y pasamos directamente a la presentación. Recordad, mientras respondéis más bien, que el webinar se está grabando y que recibiréis todos un link con la grabación íntegra del webinar para que lo veáis tranquilamente desde vuestras oficinas o desde vuestra casa o de donde queráis. Vale, bueno, pues ya tenemos a la mayoría votada. Muchas gracias. Te vuelvo a pasar la presentación. Ahí está. Ivonne, bueno, pues Ivonne es jefe de consultoría de Samper Headhunting, ahí lo veis, empresa especialista en recursos humanos en todo el área latinoamericana. Viene colaborando con Oracle desde hace unos meses en estos webinars. Y Ivonne, que veis ahí, está en Guayaquil, en Ecuador, y es, como digo, jefe de consultoría de Guayaquil. Y ella nos va a hablar de cómo crear una cultura corporativa sólida. Hola, Ivonne. A ver, te voy a abrir el micrófono. ¿Qué tal, Ivonne? Hola Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto con todos. Justamente como comentabas, vamos a hablar el día de hoy en esta tarde de cómo crear una cultura corporativa sólida. Es un tema bastante interesante, que de hecho es muy importante que las compañías entiendan y conserven una cultura corporativa alineada a las estrategias de la organización. Voy a ir pasando mi presentación y a la final, como tú mencionaste, si tienen preguntas, en el momento de la ronda de preguntas me pueden realizar cualquier inquietud que tengan. ¿Cómo crear una cultura corporativa sólida? Primero vamos a revisar qué es cultura corporativa, que todos manejemos un mismo concepto de cultura corporativa.
Para nosotros, cultura corporativa es el conjunto de creencias, valores, costumbres y prácticas de un grupo de personas que forman una organización. Más allá de una cultura corporativa, la cultura es la manera de hacer las cosas. Cómo hacemos las cosas, sea en un país o dentro de una organización, poniéndolo en el contexto que estamos hablando en este momento. Es también la identificación de una serie de comportamientos propios de una compañía que se reflejan en valores, objetivos, comunicación y la manera de hacer los negocios. También se valora acá el impacto que tienen todos estos comportamientos en la sociedad y su interacción en la misma. Es muy importante valorar que nuestra cultura corporativa como compañía genera un impacto positivo o negativo dentro de la sociedad a la que nosotros estamos expuestos. Y de esta manera le agregamos o le quitamos valor a nuestros servicios o productos ofrecidos, si lo ves desde el punto de vista desde el negocio integral. Parte importante de la cultura corporativa es cómo crear una cultura corporativa sólida, dado que todas las empresas tienen una cultura. Como te digo, cultura es cómo hacemos las cosas, pero el crear una cultura corporativa sólida, en efecto, se debe tratar de enfocarlo en ciertos pilares. Uno de ellos tenemos la identificación, tenemos otro pilar muy importante que es el pensamiento estratégico, el talento humano de la organización con el que yo cuento y también la comunicación activa y sincera. Estos 4 pilares forman parte fundamental de una cultura corporativa sólida, una cultura organizacional que me garantice que yo voy a tener resultados adecuados. Vamos a hablar rápidamente sobre cada uno de estos pilares, justamente para poder identificar qué me trata de decir cada pilar de la cultura corporativa. La identificación. En identificación lo que vamos a ver es generar una visión compartida entre los miembros de una organización. Si yo tengo una visión diferente a la que tiene el dueño de la organización y no camino bajo el mismo objetivo, definitivamente no vamos a llegar a cumplir la meta, porque cada uno va a tener visiones diferentes. Es muy sencillo, es que la gente se identifique con la visión y la misión de la empresa. Que las personas que trabajamos dentro de una organización, que los colaboradores y el talento de la compañía se enfoquen en la visión y la misión que tiene la empresa, se identifiquen y la vivan. Así también con los valores de la compañía. Los valores de la empresa son muy importantes, también forman parte fundamental de la cultura. Luego viene el pensamiento estratégico. Esta es la filosofía de trabajar a largo plazo, es estar abierto al cambio. Si la empresa y las personas que laboran dentro de la compañía tienen un pensamiento estratégico, esta empresa va a tener una visión de largo plazo. Van a tener una visión en la cual van a poder tener claridad sobre su accionar en este momento y las consecuencias que tienen mis acciones en un futuro. Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de talento humano, desde el punto de vista operativo, desde los puntos de vista de todas las áreas de la organización, el cómo yo hago las cosas en este momento me da la estrategia y me dicta lo que voy a hacer en un futuro. Definitivamente van a haber consecuencias en función de las estrategias que yo tome en este momento. El talento humano de la organización es otro de los pilares súper importantes dentro de la cultura corporativa sólida. ¿Por qué? Porque acá yo analizo el nivel de aporte del talento humano a la organización, cómo me aporta el talento que yo estoy incorporando o que tengo dentro de la compañía y la organización. Y acá me detengo un poco más. Evidentemente hay un punto importante, si bien es cierto tenemos que identificarnos con la visión y la misión y los valores, si bien es cierto tiene que haber un pensamiento estratégico y debe haber comunicación. Si no existiera el talento dentro de la organización, no habría cómo crear una cultura, porque somos nosotros quienes accionamos. Entonces, haciendo una pausa en el talento de la organización, es muy importante valorar el talento desde el momento en el que yo estoy haciendo un proceso de selección hasta el momento en el que yo voy a desarrollar la carrera de un talento dentro de la empresa. Es decir, con el tiempo, para generar una cultura corporativa sólida, hay que hacer un proceso de selección mucho más exigente para yo poder tener una cultura corporativa de gente adecuada, de gente que esté alineada, de identificar en la entrevista que estas personas vayan adecuadamente a la cultura de la compañía.
Muchas veces yo puedo tener a una persona que sea muy brillante en hoja de vida y su perfil duro, es un perfil bastante interesante, pero si por competencias y cultura, su manera de actuar no va a ajustarse a la cultura corporativa de la compañía, definitivamente esta persona no me va a aportar a yo tener una cultura corporativa sólida. Entonces es importante justamente tener el tipo de talento adecuado y el poder valorar el nivel de aporte de este talento humano a la organización. Otro pilar importante dentro de la cultura corporativa es la comunicación activa y sincera. Esto quiere decir que la comunicación debe ser fluida, formal y estructurada. El objetivo debe ser siempre construir. Sabemos que dentro de las compañías existen diferentes canales de comunicación. Existen canales como los canales formales y los informales, los básicos. Y cuando se crea una comunicación informal, definitivamente vamos a generar otro tipo de consecuencias, que no son las consecuencias que nosotros quisiéramos obtener. La comunicación formal nos ayuda a poder estructurar y mejorar, a poder tomar en consideración las ideas de las demás personas, a poder transmitir claramente desde los directivos en cascada hacia todos los miembros de la organización cuáles son los objetivos anuales que voy a plantear dentro de una organización. La comunicación es primordial, desde la imagen corporativa, desde la comunicación interdepartamental, cómo trabajamos en equipo en relación a las variables que voy a mencionar. Es decir, si yo tengo que trabajar con el área de finanzas, esta área me colabora, esta comunicación fluye o no fluye. Yo tengo que tener garantizado que parte de mi cultura corporativa sólida debe ser una comunicación activa, una comunicación sincera, una comunicación clara y respetuosa. Es decir, debe generarse el respeto entre la comunicación que se mantiene dentro de todos los miembros de la organización. Esto como explicación de los pilares de la cultura corporativa sólida. Luego vamos a ver cómo vamos a construir y a potenciar una cultura corporativa sólida. Una vez que hemos hablado de los pilares para tener esta cultura corporativa sólida, les voy a contar cómo podemos hacer para construir y potenciar esta cultura corporativa sólida. Es muy importante poder identificar y socializar la visión y la misión de la compañía, vivirla. En muchas ocasiones, empresas que visito o en las que he podido estar, si tú conoces empresas o personas, te preguntan, ¿tú sabes cuál es la visión y la misión de la compañía? No la conocen, porque no la viven, porque puede estar pintada en un cuadro, pero la visión y la misión no está interiorizada. Entonces es muy importante socializar la visión y la misión de la compañía de una manera que sea práctica y sencilla de vivirla, para que la gente esté adecuada a los valores corporativos que tiene la empresa. La visión estratégica integral del negocio de sus directivos. Es muy importante y hacen una pieza fundamental la visión estratégica que tienen los directivos de la empresa. Hacia dónde quieren ir ellos nos va a dictar el camino hacia dónde van los demás talentos de la organización. Y esta visión estratégica e integral de los directivos debe estar delineada hacia una visión a largo plazo, una visión de una cultura moderna, vanguardista, debe ir una visión donde se valora el trabajo en equipo, donde se valoran diferentes aspectos, como por ejemplo el talento humano, el desarrollo, las buenas prácticas. Otra estrategia es establecer valores corporativos y comunicarlos. Es importante, a más de la visión y la misión, que la compañía cuente con valores corporativos definidos y que estos valores se vivan y se pongan en práctica. Dado que si yo tengo valores corporativos definidos, pero no los pongo en práctica, voy a tener colaboradores que no se van a ajustar y alinear a esa estrategia corporativa. Y eso hace que, evidentemente, hay una distorsión de la información que se transmite, no solamente a nivel interno, sino también a nuestros clientes, a las personas que reciben nuestros productos o servicios. Porque definitivamente todos tenemos clientes. Y los valores acá son donde más se intensifican. Otra estrategia es la cercanía de los directivos y la coherencia entre los principios y el accionar. Es muy importante que los valores o principios que los directivos de la compañía transmiten sean coherentes con el accionar, sean coherentes con su forma de actuar en el día a día y que no sean inalcanzables, que los directivos de las compañías sean personas que
se evidencie que están predicando y que están actuando coherentemente. Es importante que esta cercanía y esta coherencia se viva, porque si no solamente los directivos, sino también las jefaturas de una empresa, si como subordinado yo veo que los jefes lo están haciendo de manera diferente, si no tengo mis valores bien cimentados, corro el riesgo de decir, bueno, pero si acá se saltan este procedimiento, ¿por qué no me lo puedo saltar yo? Entonces debe haber coherencia siempre desde los directivos de la compañía hasta el último nivel jerárquico de la organización. La comunicación organizacional activa es muy importante, como había mencionado en la diapositiva anterior, el comunicarse de manera sincera, de manera respetuosa, de una manera formal, dado que la comunicación informal usualmente genera un chisme, un ruido, que no va a traer información de primera mano, y ahí es donde se generan conflictos, malos entendidos. Entonces, parte de una cultura corporativa sólida, de un buen clima laboral, es una comunicación organizacional activa, sincera, una comunicación organizacional transparente. Otra estrategia son las buenas prácticas, eficiencia en procesos. Mucho dice de nosotros y de nuestra compañía, de cómo es nuestra cultura, de cómo hacemos las cosas. Es decir, si tenemos buenas prácticas, por ejemplo, buenas prácticas de manufactura, nuestros procesos están estructurados en el área de recursos humanos, tenemos políticas de selección definidas, tenemos políticas contables y financieras estructuradas, somos cumplidos en el pago de impuestos. Todas las buenas prácticas y eficiencia en los procesos que se puedan valorar forman parte de una cultura corporativa sólida. Definitivamente las prácticas dicen mucho de nuestro accionar desde los directivos hasta, como decía, los últimos niveles jerárquicos de la organización. Por último, tenemos el talento humano comprometido con planes de carrera definidos. Esto como parte de una estrategia de potenciar la cultura corporativa sólida. ¿Por qué desarrollar un plan de carrera? Si yo identifico y hago un buen proceso de selección, estoy identificando que estoy llevando un talento que se va a ajustar no solamente en perfil duro, no solamente por hoja de vida, porque tiene cursos interesantes, porque su formación académica es interesante, sino también porque a nivel de competencia se va a ajustar a la cultura corporativa de mi compañía. Una vez que yo ya tengo esto identificado, yo puedo establecer un plan de carrera definido en el cual esta persona tiene la luz de hacia dónde va a crecer en la compañía. ¿Y por qué no un plan de sucesión? Esta persona, si es detectada como un high potential, puede ser identificado y puede manejar un plan de sucesión dentro de la empresa. Esto genera talento humano comprometido y es aquí donde identificamos que la cultura se va fortaleciendo y se va construyendo una cultura sólida, una cultura de compromiso, de trabajo, una cultura de comunicación, una cultura de directivos cercanos a sus colaboradores, una cultura donde los valores de la organización se viven en realidad. Otra parte importante es cómo medimos estas estrategias, las estrategias para poder crear una cultura corporativa sólida. Definitivamente es importante poder evaluar los objetivos cuantificables del negocio. Nosotros hacemos seguimiento a la forma de la consecución de esos objetivos, si el cómo estuvo ligado a los principios corporativos. Es decir, se establecen objetivos cuantificables en el área de marketing. Entonces, todo lo que yo haga para conseguir mi objetivo debe estar alineado a los valores y principios de la organización. No puede existir en la empresa alguien que no se ajuste y que el accionar para llegar a ese objetivo no esté ligado a los principios. Hay que hacer un seguimiento a la forma de actuar de las personas y esto se hace a través de las evaluaciones que generalmente las realiza el área de talento humano. Es muy importante que la evaluación de los objetivos y que sean cuantificables sea dada a través de una medición. Si no medimos, no tenemos la forma, si no hacemos seguimiento, no tenemos la forma de saber si el cómo se hizo realmente se trabajó orientado a los valores y a los principios de la organización. Otra estrategia de medición es el rapport, herramientas de coaching tool y feedback, es decir, mecanismos de goal alignment y encaminamiento a principios y valores corporativos, sesiones de feedback. Es muy importante que la gente sepa lo que está haciendo y que se le diga a una persona si lo que no está haciendo no está dentro de los valores corporativos o si se está alejando
y no está totalmente encaminado, no solamente a los valores, sino también a los principios o simplemente a su desempeño como tal. Es muy importante que las personas sepamos qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que debemos mejorar. Si nos estamos alineando o si nos estamos alejando un poco del objetivo y de la meta y del cómo llegar o cómo es el estilo de la empresa de llegar a esa meta. Entonces, parte de esta medición de estrategias es a través del rapport, a través de sesiones de coaching, a través de feedback, justamente para poder identificar y ayudar a identificar al talento humano de la organización el cómo están haciendo estas actividades. También se debe evaluar el practice what we preach. Esto es muy importante en todos los niveles de la organización, de tal forma que sean parte del cumplimiento de todos los comportamientos corporativos. Yo debo practicar lo que predico. Eso es un principio básico. Yo debo de, si digo que estoy haciendo o que voy a hacer tal cosa, lo debo hacer de esa manera. Si estoy dando una directriz o digo que el procedimiento se debe cumplir y no ponemos el ejemplo, no vamos a llegar a ningún lado. El ejemplo lo debe poner, como lo decía anteriormente, desde el último nivel jerárquico de la organización hasta el directivo de la organización. Los niveles medios deben de poner el ejemplo en lo que predican, en su accionar. Es sumamente importante que cuando yo voy a hacer una determinada acción vaya en coherencia con lo que he predicado. Entonces, de esta parte yo puedo medir la estrategia de creación de cultura corporativa, porque simplemente estoy dando con el ejemplo y estoy predicando con mi ejemplo a través de buenas prácticas, a través de una comunicación efectiva formal, a través de un buen proceso de selección, a través de vivir y sentir los valores corporativos de la compañía, a través de vivir la misión de la compañía. Otra abreviatura para la medición de estrategias es diagramar un esquema de cascada de leadership y mentoring. Esto generalmente se utiliza para impulsar permanentemente los principios y valores de todos los niveles. Es importante que esto vaya en cascada porque definitivamente la tendencia cultural es que nosotros aprendemos de los mayores o de los niveles jerárquicos que van desde arriba. Sin embargo, podemos aprender de todos los niveles jerárquicos o podemos aprender de nuestro compañero de trabajo, podemos aprender de alguien que está por un subordinado nuestro. Es importante impulsar que los principios y los valores en todos los niveles de la organización estén totalmente sentenciados a ser cumplidos, que se vivan y que se vean las estrategias corporativas como tal. De hecho, el esquema de cascada de liderazgo me va a dictar si un líder en efecto está ejerciendo un liderazgo efectivo o su liderazgo no está siendo efectivo en la consecución de los objetivos de la organización. Es importante que el líder transmita y lleve a sus seguidores hacia los objetivos de la empresa, que pueda transmitir información real, que comunique los objetivos de la organización, que sepa cómo llevar y cómo hacer seguimiento a los miembros de su equipo de trabajo, cómo delegar y cómo delegar a través de instrucciones claras, a través de los principios que vive la organización. Todos estos principios y todos estos valores deben estar encaminados a la propia estrategia de la empresa. Los valores dentro de la organización y los principios, si no están encaminados a la estrategia principal, que debe ser única, con algún modelo de liderazgo, usualmente las compañías, mayormente lo he visto en las multinacionales, tienen un modelo de liderazgo establecido en el cual se mide la orientación del resultado, el trabajo en equipo, se puede medir la toma de decisiones. En base a ese modelo de liderazgo, los líderes pueden establecer una medición eficiente de los principios y valores. Pero si no lo impulsan, si no están siempre tratando de conseguirlo, no vamos a llegar a una aproximación a esta vivencia. Es decir, nosotros tenemos que generar una cultura corporativa sólida desde cada uno de nosotros, desde el seguimiento que podemos hacer y el seguimiento que nos van a hacer nuestros líderes de la organización. Como conclusiones, les puedo mencionar que dentro de esto se debe tener claridad de la visión y la misión de la empresa. Es sumamente claro este aspecto. Si yo no tengo claridad de la visión y la misión de la empresa,
simplemente no sé qué es lo que quiere la empresa, a dónde quiere ir la empresa, y yo puedo trabajar en el día a día y trabajar, pero no voy a trabajar con un fin en común a la empresa. Debemos de tener un fin en común para poder llegar a este objetivo y poder cumplirlo. Ok, quiero llegar a vender tanto, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero crecer internacionalmente, quiero tener presencia en 15 países. Entonces, ¿qué tengo que hacer para crecer en 15 países? Y transmitir esa visión hacia todos los miembros de la organización, en cascada, de tal manera que yo pueda generar esa vivencia y esas ganas y ese compromiso de, ok, vamos a trabajar todos para crecer en 15 países y abrir oficinas en 15 países. La visión compartida justamente es lo que les estaba mencionando. Esa visión donde voy a tener que trabajar en conjunto para poder desarrollar mi estrategia, para poder desarrollar lo que yo quiero llegar a conseguir. Manejar herramientas de comunicación efectivas. Esto es básico dentro de todo tipo de relación, especialmente en una relación laboral y en una relación corporativa. Más que todo para formar cultura, para formar un clima dentro de la compañía, se deben manejar herramientas de comunicación efectivas, como comunicación formal, los correos electrónicos, los sistemas web que existen que fortalecen definitivamente la comunicación. Deben existir estándares de comunicación, desde cómo escribo un correo electrónico. Eso forma parte de la cultura de una compañía, desde algo tan básico como usar las reglas de etiqueta dentro de un correo electrónico. Es muy básico, sin embargo forman parte de una herramienta de comunicación efectiva dentro de una cultura organizacional. Si yo tengo un compañero de trabajo que me envía un correo electrónico con mayúsculas y con letras rojas para hacerme énfasis en determinada situación, esa información no es percibida de una manera agradable, porque definitivamente no es lógico que para hacerme énfasis en determinada situación yo reciba letras rojas, mayúsculas y negritas. Entonces, desde algo tan básico como un correo electrónico, se debe tener control y se debe tener dominio, se deben establecer normas éticas del correo electrónico, normas éticas para carteleras, para las publicaciones, para las revistas corporativas, para que la comunicación dentro de la empresa fluya, para que la comunicación dentro de la empresa esté totalmente orientada hacia el respeto. Más que todo, y enfocándome en el ejemplo del correo electrónico, porque muchas veces lo que leemos, simplemente lo leemos, pero no escuchamos el tono de voz en el que la persona me lo está explicando. Entonces, como no escucho el tono, puedo malinterpretar algo. Entonces, la comunicación escrita es sumamente importante y es sumamente delicada. Hay que cuidarla muchísimo. La comunicación escrita hay que manejarla con una sutileza y hay que ser directos, sí, hay que ser concretos, sí, pero hay que ser muy respetuosos y delicados al momento de escribir. Otra de las conclusiones es la sinergia. La compañía debe tener una sinergia. Las áreas de la organización, o sea, los departamentos deben de tener sinergia, porque definitivamente cada departamento tiene una acción importante dentro de la compañía y tiene un peso importante dentro de la compañía, pero cada uno depende de otro y cada uno es corresponsable del resultado final de la empresa. El talento humano, el área de mercadeo, el área de ventas, el área de producción. O sea, si el área de producción no produce todo lo que yo necesito, no puedo vender. Entonces, el área de mercadeo hace una publicidad de algo que no se va a poder vender, porque el área de producción no ha producido todo lo que necesita producir. Entonces, todo es una cadena. Es necesario tener sinergia dentro de la organización para poder crear así una cultura sólida, una cultura de trabajo en equipo. Y bueno, finalmente otra conclusión es el talento humano. Definitivamente el talento humano es súper importante dentro de la cultura corporativa sólida, porque si no tengo un talento humano que me aporta, es un talento que no me está generando o agregando valor. Podemos tener talentos, pero a veces esos talentos no son talentos que se ajustan a nuestra cultura corporativa. Podemos tener perfiles duros muy buenos, perfiles en hoja de vida muy buenos, por formación académica, por cursos o trayectoria laboral muy buena, pero no se van a ajustar a mi cultura. Es muy importante que al momento de manejar un proceso de selección o un proceso de evaluación para una determinada promoción interna,
se evalúe no solamente la parte dura del perfil, sino también los aspectos blandos y ver qué tanto esa persona se va a adaptar a esa posición en esta cultura, porque la cultura la forman todos los miembros de la organización, entonces se debe analizar quién es el jefe inmediato, quién va a ocupar la posición, cuál es su entorno, quiénes son sus subordinados. El talento humano es una pieza fundamental dentro de una cultura corporativa. Con esto, yo he terminado la exposición sobre cómo crear una cultura corporativa sólida, cuáles son las estrategias para crearla y poder medir y hacer seguimiento. Le dejo el paso a Laura o a Daniel. Si tienen alguna pregunta, voy a estar acá para poderlas responder. Muchas gracias, Ivonne. Vamos a pasar efectivamente la presentación a Laura. A ver, Laura, te veo 2 veces. Voy a probar este, a ver si es este. Sí. ¿Ves ahí tú para compartir la presentación? Claro que sí. Ahí está, perfecto. Adelante. ¿Estás viendo ahí mi pantalla? Sí, estamos viendo la pantalla y te estamos viendo a ti. Adelante, Laura. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Arias. Yo soy especialista de soluciones Oracle para el área de recursos humanos. El día de hoy vamos a hablar muy rápidamente del portafolio que tiene Oracle, cómo nos permite hacer una gestión estratégica y completa del talento a través del portafolio de recursos humanos. Entonces, para Oracle diseñar una solución que esté orientada a las necesidades de recursos humanos, primero tuvo que entender cómo era que funcionaba. Lo que ustedes están viendo en mi pantalla o en la pantalla son las dos perspectivas, desde que la persona es un candidato que está por fuera, que lo vamos a reclutar, y cuando ya es empleado. Entonces Oracle tiene en cuenta toda esa experiencia y todo ese camino, todo ese ciclo de la persona dentro de una organización. ¿Cómo funciona? Cuando nosotros empezamos como candidatos, empezamos a buscar, a explorar, a encontrar personas dentro de la organización o por fuera también, que cumplan con las expectativas del rol, que cumplan tanto con las habilidades soft como con las habilidades hard en las diferentes necesidades de un perfil de trabajo. Después la persona puede empezar a aplicar a la posición, a una vacante, cumpliendo con esos prerequisitos, y se va moviendo y lo vamos evaluando como candidato para empezar a identificar cuál es la persona que es clave para nuestra posición, para el cargo que estamos buscando dentro de la compañía. Lo evaluamos, tenemos varios candidatos dentro de esta posición aplicando, encontramos a la persona que es la que estamos buscando para la compañía, la encontramos, tomamos la decisión y ya empieza un proceso de aplicación y de ingreso a la compañía. Entonces, en ese punto, cuando ya pasa de candidato a empleado, empieza todo el tema contractual, todas sus condiciones laborales, también entra la parte de inducción, que son esos paquetes que le vamos a decir o esas actividades que le vamos a ofrecer al candidato y al nuevo empleado para que empiece a ejecutar su rol de la manera más efectiva. Entonces, la persona ingresa a la compañía, también lo apoyamos en ese proceso de ingreso y ya la persona comienza a aprender sobre su rol, sobre su posición, empieza a conocer, a ejecutar las actividades que le son asignadas y ya con esto él empieza a contribuir a la organización. ¿Cómo contribuye? Está todo orientado a los objetivos organizacionales versus los objetivos personales o de desarrollo. Entonces, el propósito es que todo esté alineado y también, como lo estábamos viendo en la charla anterior, cómo poder alinear esa visión, lo que nos decía Ivonne, cómo tener esa visión clara de hacia dónde yo como empleado voy a aportar a una compañía. Entonces, cuáles son los objetivos que yo tengo que cumplir, y ahí empieza a contribuir. Después esa persona también empieza a buscar opciones de crecimiento. ¿Para qué? Para poder, y eso también lo apoya mucho el gerente, cómo vamos a retener a ese empleado para que él crezca dentro de la compañía y se vuelva un líder dentro de la organización. Entonces, en ese sentido, pasamos por todo el ciclo y toda la experiencia del empleado, desde que es candidato y pasa por todo ese proceso hasta el crecimiento, ya puede moverse a otro cargo, a otra posición y vuelve a empezar el ciclo, porque volvemos a empezar a buscar una vacante para esta persona. Entonces, Oracle tuvo en cuenta, primero analizó el proceso
de toda la gestión del empleado, desde la parte también operacional hasta la parte más estratégica. Entonces, precisamente en eso consiste el portafolio de recursos humanos de Oracle. Nos va a permitir tener dos perspectivas. La perspectiva de eficiencia operacional, que se enfoca en diferentes procesos. Empecemos por el proceso de nómina, que es el cálculo que nosotros hacemos para darle un pago oportuno a nuestros empleados por su labor. Y desde ese punto, pues la idea es que todo esté enfocado a la legislación de cada país. Entonces, si está en México, que cumpla con las reglas de México; si está en Argentina, que cumpla con las reglas de Argentina. Dependiendo de la ubicación geográfica, podamos hacer el pago también de acuerdo a cómo está el país. Después viene también la parte del core de recursos humanos, que se enfoca en manejar el portarretrato del empleado, que es la información básica, sencilla, del nombre de la persona, el cargo que ocupa, el teléfono de contacto, la ubicación geográfica, y vemos toda la estructura organizacional, como quién es su gerente, quiénes son sus pares, quiénes son sus subordinados, todas las personas involucradas dentro de la organización, y esos movimientos de personal que también se empiezan a dar. Entonces, si hay un cambio de gerente, si hay una transferencia personal, si hay incluso terminaciones, promociones, toda esa parte se maneja dentro del core. Vemos también la parte de gestión de tiempos, que ya se enfoca en ver las entradas versus las salidas y cómo está la parte que nosotros planeamos de tiempos versus lo que se está ejecutando. Entonces, si yo estoy planeando un horario de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, si realmente se está cumpliendo o no se está cumpliendo, si se están manejando turnos, horarios rotativos. Y también la parte de gestión de ausencias, donde nosotros vemos que si un empleado tiene que salir de la organización por temas de enfermedad, por temas de una licencia de maternidad, por vacaciones, que el empleado también pueda tomar ciertas acciones sobre estas actividades, pues, que tiene que ausentarse dentro de la compañía. Finalmente, dentro de esta parte de eficiencia operacional está el componente de compensación, que se enfoca en dar un bono, un valor monetario adicional con base en diferentes criterios. Entonces, pues, generalmente lo que está en tendencia en recursos humanos es que nosotros hagamos una compensación con base al desempeño de una persona que ya se integra con un proceso más estratégico. Entonces, dependiendo de sus resultados, de si por ejemplo excedió las expectativas, cumplió las expectativas, vamos a darle de pronto un bono anual, trimestral, ya dependiendo de cómo lo maneje cada organización. Y desde la otra perspectiva está la gestión estratégica, que ya se enfoca en procesos que están más orientados al empleado a retener, a desarrollar, a reclutar el mejor talento. La eficiencia operacional está más enfocada en los procesos transaccionales. Entonces, dentro de la gestión estratégica tenemos todo el proceso de reclutamiento, desde que se crea una posición, desde que se crea una vacante, una necesidad, y pasa por todo este proceso de buscar candidatos, que los candidatos apliquen, que yo tengo un proceso donde primero es una entrevista, después una evaluación psicométrica, una contratación, que yo pueda manejar todos mis candidatos durante ese proceso hasta que encuentre al candidato ideal para la vacante. También hay un punto bien importante dentro del reclutamiento, es que ahí está la parte de reclutamiento social, cómo nosotros efectuamos campañas para traer más candidatos a nuestra base y que sea mucho más ágil el proceso. Entonces nos enfocamos en distribuirlo a redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter, o a través de referidos, que hoy en día son la fuente número 1 para contratar personas. En eso se enfoca el reclutamiento y tiene un componente también social. Después viene la parte de inducción, donde el propósito es precisamente orientar al empleado, a la nueva persona que ingresó, que no tiene el conocimiento de la cultura, de la estrategia, de sus actividades, de sus responsabilidades, qué actividades debe ejecutar él para empezar a trabajar ya en su rol. Entonces, ¿quién lo va a apoyar dentro de todo este proceso de entrada de la compañía? Si él tiene que ejecutar actividades, ¿cuáles van a ser esas actividades? Ya después viene la parte de gestión del desempeño, que se enfoca principalmente en definir objetivos. Hablamos de dos categorías principales, los objetivos estratégicos y los objetivos de desarrollo. Todo esto enfocado a tener todos los objetivos de las personas alineados a la estrategia organizacional y que yo pueda también evaluar esos
esos objetivos y ese cumplimiento. Entonces entra la evaluación de desempeño, donde yo evalúo las competencias, evalúo también los objetivos, y podemos hacer una evaluación 360 donde no solo lo evalúe su gerente y el empleado, sino que también lo puedan evaluar sus pares o sus subordinados, y se puede obtener un resultado mucho más completo y mucho más objetivo. Adicionalmente, el propósito es que no solo se quede aquí, sino que también podamos hacer un análisis de toda la organización, donde yo ya evalúe a todos y los voy a colocar dentro de este 9 box o las 9 cajas, donde evalúo el potencial de la persona versus el desempeño de la persona. Y ahí identifico quién es mi talento clave y al que yo quiero retener. Y con base en esto, yo empiezo a definir un plan de carrera. Entonces, las personas que fueron los top performers, los mejores empleados de la compañía, yo les voy a dar opciones de crecimiento y opciones de desarrollo. Y también me voy a preparar para sus cambios con un plan de sucesión. Entonces, si hoy X persona es promovida a otro cargo, ¿quién podría reemplazarlo? Porque tampoco podemos dejar la posición vacía. Todo esto se complementa con la parte de aprendizaje. Entonces, ¿yo cómo puedo, con base en los gaps que vaya identificando, de pronto una evaluación de desempeño, de pronto la parte de reclutamiento, me di cuenta que la persona aún tiene que mejorar en liderazgo, en influencia, en comunicación? ¿Cómo puedo yo apoyarme en aprendizaje, tanto virtual como presencial, para cerrar estos gaps dentro de mi compañía y que todas las personas que estén ocupando sus diferentes cargos puedan ejecutarlos de la mejor manera? Ese es el portafolio a nivel general de Oracle, los dos componentes, como lo mencionamos, eficiencia operacional y gestión estratégica. Ahora, ¿por qué Oracle y qué ha hecho Oracle adicional a todos estos procesos de recursos humanos, pero cómo hace que sea mucho más innovador, que sea mucho más sencillo para todas las personas de la organización? Oracle está enfocado no solamente en que recursos humanos sea quien esté trabajando sobre la plataforma, sino que los gerentes, los empleados y toda la organización puedan apoyar este desarrollo del talento y a mejorar la comunicación entre toda la compañía. Entonces hay 4 componentes que hacen que Oracle sea diferente. El primer componente es que está centrado en el talento. Todos los esfuerzos que Oracle ha hecho están centrados en que sea lo más sencillo posible para las personas. Entonces, que los procesos, que si yo tengo que como empleado hacer mi evaluación de desempeño, que sea muy sencillo, que si tengo que solicitar una ausencia, sea sencilla, que si yo tengo que actualizar incluso mi información, que no deba hacerlo el área de recursos humanos, porque recursos humanos debe enfocarse en indicadores, en métricas, en puntos más estratégicos, y que yo pueda distribuir toda la carga a toda la compañía. Entonces, precisamente está enfocado a los diferentes roles y que lo hagan de la forma que es más amigable para ellos. De hecho, Oracle ha invertido y ha sentado a diferentes roles por más de diferentes horas para definir cuál es la estrategia y que sea más sencillo la experiencia del usuario. Entonces, esta es una inversión que Oracle ha hecho grande. Por ejemplo, identifica puntos donde las personas más miran en una pantalla para poder determinar esas acciones clave que se deberían ejecutar de manera más rápida. Entonces, Oracle se enfoca mucho en que el talento se sienta tranquilo a la hora de utilizar una solución de recursos humanos. Por otro lado, Oracle es estratégico. Oracle se enfoca en que yo no solamente haga los procesos, sino que yo pueda hacer análisis sobre mis diferentes procesos de recursos humanos y con base en esto yo pueda tomar decisiones. ¿Cómo mejoro mi proceso de reclutamiento? ¿Cómo mejoro mi proceso o mis indicadores? Si yo me estoy demorando 40 días en contratar a una persona y deberían ser 25 días, ¿en qué parte del proceso me estoy demorando más y por qué? Entonces, la idea es que nosotros podamos enfocarlo mucho a indicadores, por ejemplo, el porcentaje de rotación, si está muy alto, y yo espero que mi compañía esté, por ejemplo, por debajo del 10%, y hoy en día está al 30%, ¿qué está pasando y por qué este porcentaje de rotación se está incrementando? Entonces, a lo que voy es que ustedes van a tener con la solución análisis de información, indicadores embebidos dentro de la plataforma para mejorar todos sus procesos de recursos humanos. Por otro lado,
Pues Oracle también se ha enfocado en que sus esfuerzos y que y precisamente por esta experiencia del usuario, que sea accesible desde cualquier dispositivo móvil en cualquier momento. Entonces, para esto nosotros contamos con aplicaciones específicas para iPad, para iPhone, para dispositivos Android, que le permitan a los empleados y a los gerentes ejecutar ciertas acciones. O, por ejemplo, que un reclutador pueda visualizar una hoja de vida de un candidato y que pueda mover al candidato a un siguiente paso del proceso, que pueda comparar candidatos, que un empleado pueda, por ejemplo, completar sus objetivos, entonces decir, yo ya hice mi objetivo trimestral y lo coloque en completado, se va actualizando en tiempo real entre los diferentes dispositivos. Y finalmente, Oracle también se ha enfocado en que sea bastante social y colaborativo. Esto también nos lo mencionó Ivonne hace un rato, donde, miren, la idea es que la comunicación sea mucho más clara, que sea mucho más abierta, que sea mucho más sencilla entre las diferentes personas. Ahí nuestra plataforma se enfoca en tener redes sociales internas que no solo permite que yo comparta documentos, que trabaje de manera más colaborativa, sino que yo también pueda, por ejemplo, agradecer y crear una cultura más amigable entre los diferentes empleados. Entonces, si un empleado trabajó bien en un proyecto, que otro empleado le pueda agradecer, como muchas gracias por tu participación, por tu contribución en el proyecto. En eso se enfoca Oracle y estos son los 4 puntos que nos hace diferente. Con esto finalizo mi parte. Simplemente el último mensaje es que Oracle está buscando que con nuestra solución de recursos humanos las compañías puedan impactar el desempeño de la organización alineando todo el talento. Muchísimas gracias. Te devuelvo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Laura. Efectivamente, entramos en el turno de preguntas. Le abro el micro y la cámara a Ivonne. Ivonne, te estoy abriendo la... Si quieres compartir la cámara, Ivonne. Y pasamos al turno de preguntas. Vale, ahí vemos a Ivonne también. Vale. Allá tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a ver. La primera pregunta que nos han hecho desde Guatemala. Ya sabéis que podéis participar. Tenemos hasta en punto, hasta las 4 en Colombia, con las preguntas. Podéis participar levantando la mano, accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control y yo os abriría el micrófono. Preferenciamos mucho a aquellos que queréis participar directamente vía micrófono. Vamos a ver, aquí Karen, como digo, desde Guatemala, nos dice, ¿qué tips nos puede compartir para distinguir cultura corporativa de clima organizacional? Generalmente estos términos se confunden. Ivonne. Bueno, sí, en efecto, son temas muy ligados, van uno y otro de la mano, pero bueno, cultura es cómo hacemos las cosas y el clima es producto de cómo hacemos las cosas. El clima es el producto de la cultura. Entonces, el cómo yo hago las cosas me va a generar un determinado clima laboral. Es súper sencillo ese tema. Si yo tengo una cultura corporativa sólida, mi percepción como colaborador del clima laboral o mi expectativa de clima laboral va a tener una calificación dentro de una fortaleza o una desarrollable, una variable desarrollable. Pero básicamente son muy de la mano las dos. Como te digo, la una es producto de la otra. Si yo tengo una cultura corporativa sólida, voy a tener un clima sólido. Si yo no tengo una cultura sólida, voy a tener un clima menos sólido o un clima que va a tener diferentes oportunidades de mejora. En cualquier forma, Ivonne, el clima es algo que es poco, digamos, objetivo, en el sentido de que tú puedes establecer puedes establecer digamos, una política corporativa, ¿vale? Porque eso, digamos, nace de los estamentos, digamos, de la parte directiva, pero el clima es algo que en el fondo es muy subjetivo. Irá por zonas, quizá, ¿no? Irá por departamentos, irá incluso por personas. Es algo que no se puede controlar tanto, ¿no? Queda al sentimiento que en un momento dado cada persona o cada trabajador tenga, ¿no? Lo que pasa es que el clima es parte de viene a ser parte del resultado de un tipo de cultura de una compañía.
Y lo que tú dices son microclimas. Eso se va conformando en determinadas áreas. En determinadas áreas tú vas a encontrar microclimas. Pueden haber áreas en una compañía que tengan mejor clima laboral que otra. No significa que sean buenas o malas, sino más bien que determinados valores de tu cultura corporativa de pronto se viven más en esa determinada área. Pero la diferencia entre clima y cultura está en que la cultura es cómo yo hago las cosas y el clima es lo que yo percibo de la compañía, cómo yo me siento en relación a la cultura que se vive en general en la compañía. Bueno, aquí hay una pregunta que va para las dos, cada una desde vuestro punto de vista. La comenta Javier y tiene que ver con el teletrabajo. O sea, y yo voy a añadir otra tendencia. Hay dos tendencias ahora mismo muy claras, sobre todo fruto de la tecnología, pero también del momento económico, de los cambios que estamos viviendo en el aparato productivo. Uno es el teletrabajo y otro es, digamos, la forma en la que las empresas están contratando, en muchas ocasiones, no contratando a trabajadores fijos, sino a trabajadores que van por proyecto, que pueden ser freelance o que pueden ser incluso equipos de trabajadores. Tanto Laura, en el caso del software de Oracle, en la parte del teletrabajador, ¿cómo está gestionando o cómo gestiona o habéis pensado en cómo gestionar a esta fuerza laboral que ahora ya no está siempre residiendo en la misma oficina? De acuerdo. De hecho, uno de los puntos que mencionamos fue la parte precisamente de colaboración. Entonces ahí el tema de teletrabajo es en el momento en que ya las personas no están ubicadas en un mismo sitio y de hecho no únicamente teletrabajo, sino pueden estar en diferentes regiones, en sitio, pero todos están trabajando en un sitio completamente diferente. Entonces, ¿qué permite la solución? Que ustedes puedan a través de colaboración de redes sociales comunicarse de una manera más sencilla, más rápida, sin tener que estar haciendo reuniones, sin tener que estar todo el tiempo llamando a la persona, sino que yo puedo crear una conversación sencilla donde yo pueda compartir documentación, ideas, avances de proyectos, todo este estilo para que el trabajo sea mucho más relacionado entre los diferentes empleados. Entonces, por un lado está la parte de colaboración y por el otro lado está la parte de dispositivos móviles. Sabemos que los dispositivos móviles nos permiten a nosotros estar conectados independiente de la ubicación geográfica, independiente del momento, podemos hacer ese tipo de comunicación. Entonces, la idea es que se puedan utilizar herramientas que nos permitan a nosotros trabajar de manera más colaborativa sin tener que estar todos juntos en una misma ubicación. Ivonne, evidentemente el teletrabajo es ahora mismo un factor clave, bueno, tú me lo corroboras, ¿vale? Que eres la experta, pero es un factor clave para mantener la fidelidad de los empleados, sobre todo de los empleados más jóvenes. No hace falta llegar a los millennials y luego también está toda la parte de la conciliación laboral por parte de hombres y mujeres, poder cuidar a los niños y tal. Esto es un factor clave ahora mismo para fidelidad en la cultura corporativa de la empresa, ¿no es así? Sí, totalmente. O sea, y forma parte de la cultura corporativa el poder hacer home office. Te da una mayor amplitud de pronto de disponibilidad de tiempo, de contratar un talento que te puede dedicar únicamente 6 horas y no 8 horas, de acuerdo a la legislación de mi país. Entonces, forma parte definitivamente fundamental la flexibilidad que tiene como parte de la cultura corporativa el home office o el teletrabajo. Desde el punto de vista político y legislativo de un país, sí es importante considerar que los modelos de trabajadores que no están afiliados a las compañías y que te prestan servicios, en ciertos países, dependiendo de la legislación, no es permitido. Entonces ahí ya nos vamos a otros temas, pero orientándonos a temas de cultura, definitivamente forma parte y es una de las estrategias para conservar esos talentos que por temas de disponibilidad de tiempo no pueden darnos todas sus horas de trabajo y hacen home office. ¿Cómo está afrontando la empresa en la región, Ivonne, el tema del teletrabajo? ¿Cuál es un poco la perspectiva que tú ves? ¿Va por sectores, va por empresas?
¿Va por países? ¿Cuál es un poco, desde tu punto de vista también, el enfoque que se está dando en la región? O sea, el enfoque es bastante amplio y flexible, más que todo en las compañías multinacionales. Lo que tú ves desde Ecuador, que es un país más pequeño, sin embargo bastante productivo, puedes analizar que muchas compañías tienen prácticas de teletrabajo para determinadas posiciones o niveles jerárquicos de una organización. Y te dan opciones cuando eres madre de familia, cuando tienes diferentes situaciones en tu hogar, te dicen, ok, puedes hacer home office 3 veces a la semana. O puedes hacer home office el viernes a partir de las 2 de la tarde. Son prácticas que usualmente la tienen las empresas multinacionales. Las empresas nacionales, las empresas que todavía están, o públicas, es un poco más complicado que se pueda dar ese tipo de solución o de práctica, porque son mucho más seguidores hacia diferentes acciones o estamos orientados al control. Pero tú lo ves más en las compañías multinacionales. Lo ves en Ecuador, lo ves en Panamá, lo ves en Colombia, o sea, lo ves en diferentes países. Ves el home office como una práctica de retención de talento, justamente de fomentar un buen clima laboral, de que la gente se sienta cómoda. Vamos a ver, Laura, hay una pregunta aquí sobre la disponibilidad de la suite de Oracle en modo on demand, software as a service. Sí, de acuerdo. Oracle tiene un portafolio de productos que viene desde la parte on-premise hasta la parte SaaS. On-premise es que está instalado en el cliente, se necesitan hacer configuraciones, se necesita servidor, y está la parte cloud, que como tú dices es as a service. Entonces, de hecho, Oracle ha estado invirtiendo los últimos 3 años en tener el mejor portafolio de productos en la nube. Y para esto, ustedes pueden entrar, por ejemplo, a la página de Oracle en cloud.oracle.com y ver todo el portafolio que tiene. Lo que nosotros estamos haciendo y la estrategia que tiene Oracle es enfocar sus procesos de gestión estratégica, como les mencioné en la presentación, a las soluciones en la nube, mientras que la parte un poco más operacional y transaccional es la parte on-premise. Entonces, dependiendo de la estrategia que quieras llevar cada compañía, pueden escoger ambos modelos. Hay clientes que prefieren que sus datos que son críticos estén en su casa, en su compañía, lo pueden hacer sin ningún problema. Y si ustedes quieren que toda la parte de gestión estratégica esté en la nube, lo pueden hacer. Entonces, Oracle tiene ambas modalidades. Bueno, vamos a ir terminando ya, que Ivonne tiene que salir para una reunión. Aprovecho, Ivonne, me está haciendo aquí una pregunta relacionada con un tema, es decir, las redes sociales tiene una vertiente positiva, que es la que estamos hablando tanto Laura como Ivonne, tanto para reclutar como para comunicar y tal. Pero hay una vertiente también, no solo de las redes sociales, sino de la navegación en Internet, y es un problema grave para las empresas, y es el control que hay que hacer del uso que se hace de tanto de las redes sociales durante el tiempo de trabajo, ¿no? ¿Cuál es un poco la recomendación por parte de Ivonne? Hay que controlar, sabes que hay software, y en algunas empresas se está haciendo ya, software de control del uso que se hace de la navegación en Internet. Esto, brevemente, porque no tenemos ya tiempo, ¿cuál es un poco tu opinión, Ivonne? Claro, totalmente tú puedes ver desde el historial de visitas de cada persona de su computadora, ejercer un control de este historial, pero más que todo es transmitir una cultura de uso responsable de las herramientas de trabajo y de saber a quién yo le delego y le participo estas herramientas de trabajo. Quienes cuentan con Internet abierta para las diferentes redes sociales, para navegar en Internet, es decir, una cultura responsable y una educación a cada colaborador que le brindo la herramienta para que puedan trabajarla de manera responsable, como te digo. Creo que es fundamental, y de ahí los controles, que generalmente las realiza el área de sistemas o de IT. O sea, que cierto control hay que tener sobre el uso que se está Sí, haciendo de las herramientas. Totalmente, aparte de la educación y el uso responsable de las herramientas. Muy bien. Oye, pues vamos a dar por finalizado el webinar. Muchísimas gracias, Ivonne, desde Guayaquil, y esperamos verte en otra ocasión, ahí en San Pedro Headhunting.
Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que Samper Headhunting brinda servicios de asesoría y consultoría en recursos humanos. Nos pueden ubicar en Guayaquil. El número telefónico mío es 390-4051 con 593. Cualquier duda o inquietud, yo les voy a dejar mi correo electrónico. Perfecto. ¿Es samperheadhunting.com la web, Ivonne? Sí, www.samperheadhunting.com es nuestra página web. Tenemos presencia en Guayaquil, en Quito, en Bogotá, en Medellín, en Panamá, en Santiago de Chile y en Lima. Fantástico. Y Laura, muchísimas gracias. Tú estás en Colombia, ¿no? En Bogotá. Sí, en Bogotá, sí señor. Fantástico. Muchísimas gracias, Laura, por la Muchas explicación. gracias. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, a ti también, Daniel, por la compañía y a Ivonne, ¿vale? Muchísimas gracias a Gracias todos a todos. Bueno, Muchas gracias a todos los asistentes. Recordar que en oraclewebinars.com tenéis la agenda completa de webinars de Oracle Latinoamérica. En videosoracle.com tenéis en la biblioteca de vídeos grabados de Oracle. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.